Yo no Bueno, quiero grabar. para más. Buen día, gente. Son las 8, es un domingo, ya 35.000 millones de la cuarentena. Y al ser domingo, vamos a tomarnos, vamos a relajarnos un poquito, ¿sí? Y les voy a contar el juicio a la cerda asesina de Falaise. Le pido disculpas a los que manejen este, el idioma por la pronunciación, ¿sí? Uh, ya todos conocemos o tenemos una noción de cómo se podría definir delito, y esta definición sería una acción típica, antijurídica y culpable, y le podemos agregar punible. Bien, el primer nivel de la acción es el sustantivo, el resto son los adjetivos calificativos de dicha acción. Y en una definición un poco precaria, digamos, de acción, eh, se la define como un hecho humano voluntario. ¿Sí? No, no es muy... no reviste, digamos, alto grado de seriedad esa definición, pero acá lo importante es que el hecho debe ser humano. Y para algunos, digamos, para muchos, ¿no? Les sorprenderá esa caracterización del hecho, debido a, sí, si no, ¿qué se van a castigar? ¿Sí? Si no son a personas humanas, a sujetos humanos. Bueno, hubo un tiempo en que se eh, castigaban, luego de respetar el debido proceso, ¿sí? Se le aplicaba una pena, generalmente pena de muerte, a los animales, ¿sí? Por eso, como ya les dije, vamos a ver el juicio a la cerda asesina de Falaise, ¿sí? En una historia simbólica de la Edad Media, Cax, Michel Pasteur, cuenta que durante el medioevo los animales eran considerados responsables de sus actos y enjuiciados cuando cometían un delito. Marty, ¿me dejas? Dale un segundo. Toma la leche, mamá. ¿Eres mi mejor amiga? Yo soy tu mejor amigo y vos sos mi mejor amiga. En este adelanto se relata un ejemplo notable de esta concepción. Durante mucho tiempo los historiadores no se interesaron por el animal. Lo relegaron al anecdotario, tal como solían hacer con todos los temas que consideraban fútiles, anecdóticos o marginales. Tan solo algunos filólogos y arqueólogos se habían interesado por tal o cual tema específico, dentro del cual podía estar implicado el animal. Pero dedicarle un estudio exclusivo o, o un auténtico libro era verdaderamente impensable. En los últimos 20 años la situación ha cambiado, gracias a los trabajos de algunos historiadores pioneros en cuyas primeras filas hay que citar a Robert Delort. Falta tomar la leche. Dale, Marto, no me interrumpas, porfi. Y gracias a la colaboración cada vez más frecuente con investigadores provenientes de otros campos, arqueólogos, antropólogos, etnólogos, lingüistas, zoólogos, el alemán por fin se ha convertido en un objeto de historia en sí mismo. En esta nueva atención prestada al mundo animal, los medievalistas, Martín, falta un poquito, dale. Pero ya tomé. Bueno, listo, ya está. No puedo, sí, Mar. ¿Te manejas ahí?
Sí, Con poco volumen. sí, así puedes. Bueno, Marti, silencio, dale. Bueno, Amor. voy a hacer silencio. Bueno. Esta nueva atención prestada al mundo animal, los medievalistas han cumplido un papel primordial. Hay varias razones para ello. La primera proviene quizás de su curiosidad sin límite y de la manera en que han sabido derribar con precocidad y eficacia las barreras entre sectores de la investigación demasiado aislados unos de otros. Esto permitió cruzar informaciones extraídas de categorías documentales diferentes, enriquecer las problemáticas y entablar con mayor facilidad contactos con especialistas provenientes de las demás ciencias, sociales y naturales. Pero la razón principal se halla también en los documentos medievales mismos. Estos dedican particular atención al animal y a sus relaciones con los hombres, las mujeres y la sociedad. Se trata de textos e imágenes, por supuesto, pero también de materiales arqueológicos, rituales, códigos sociales, heráldica, toponimia y antroponimia, folclore, proverbios, canciones, juramentos. Sea cual fuera el terreno documental en que se aventura el historiador medievalista, no puede no encontrarse con el animal. Parecía que en Europa ninguna otra época pensó en él. Habló de él y lo puso en escena con tanta frecuencia ni con tanta intensidad como lo hizo en la Edad Media. Allí los animales proliferan hasta en las iglesias, donde constituyen una buena parte del entorno y del horizonte figurado, pintado, esculpido, modelado, tejido. Con los clérigos y los fieles que los clérigos y los fieles tienen a diario frente a sus hijos, para gran indignación de algunos prelados que, al igual que San Bernardo en una famosa diatriba, se enfurece con los feroces leones, los monos inmundos y los monstruos híbridos, que invaden las iglesias y distraen a los frailes en rezo. La Edad Media cristiana frente al animal. A pesar de esta aparente actitud de rechazo, hay que destacar la curiosidad por el animal que sienten los clérigos y la cultura medieval cristiana en su conjunto, y el hecho de que, en lo que a él respecta, existen dos corrientes de pensamiento y de sensibilidad en apariencia contradictoria. Por un lado, hay que oponer con la mayor claridad posible el hombre, creado a imagen de Dios, y a la criatura animal sumisa e imperfecta, sino impura. Pero por otro lado se percibe en varios autores la idea más o menos difusa de la existencia de un vínculo entre los seres vivos y de un parentesco no solo biológico, también trascendente entre el hombre y el animal. La primera corriente es la dominante y explica por qué se hace intervenir o se pone en escena al animal con tanta frecuencia. Oponer sistemáticamente al hombre al animal y presentar a este último como una criatura inferior o que califica al hombre por contraste, lleva necesariamente a hablar siempre de él, a hacerlo intervenir a cada instante, a volverlo el lugar privilegiado de todas las metáforas, de todos los ejemplos, de todas las comparaciones. En suma, a pensarlo simbólicamente para retomar la célebre fórmula de un antropólogo. También lleva a reprimir con severidad todo comportamiento que pudiese alimentar la confusión entre el ser humano y la especie animal. De allí, por ejemplo, las previsiones incesantemente repetidas, pues sin verdadero efecto, desde disfrazarse de animal, de imitar el comportamiento animal, de festejar o celebrar al animal, y más aún de mantener con él relaciones que se juzguen culpables desde el excesivo efecto hacia determinados individuos domésticos, caballos, perros, desde el excesivo afecto hacia determinados individuos domésticos para amar tu cabellos, perros, halcones, hasta los crímenes más diabólicos e infames, como la brujería o el bestialismo. ¿Qué pasa, Mar? Estoy grabando, dale. Sí, vas a ganar, mi amor. Sos una campeona. La segunda corriente es más discreta, pero es quizás más rica en modernidad.
es a su vez aristotélica y pauliana. En efecto, de Aristóteles proviene la idea de una comunidad de los seres vivos, idea diseminada en muchas de sus obras, sobre todo en De Anima, y heredada por la Edad Media en distintas etapas, la última de las cuales el siglo XIII es la más importante. No obstante, en este terreno, la asimilación de la herencia aristotélica se vio facilitada por la existencia en el seno de la tradición cristiana de una actitud similar hacia el reino animal, pero por razones diferentes. Dicha actitud, cuyo ejemplo más célebre se halla en Francisco de Asís, proviene quizás de algunos versículos de San Pablo, en particular de un fragmento de la epístola a los romanos. La creación entera espera anhelante ser liberada de la certidumbre de la corrupción para participar en la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esta frase ha marcado intensamente a todos los teólogos que la comentaron. Algunos se interrogan acerca del significado de aquellas palabras. Se pregunta si Cristo vino realmente a salvar a todas las criaturas y si todos los animales son realmente hijos de Dios. El hecho de que Jesús haya nacido en un establo parece ser, para algunos autores, la prueba de que el Salvador bajó a la tierra para salvar también a los animales. Otros, amantes de la escolástica, se hacen preguntas que aún debatían en la Sorbona a fines del siglo XIII. Así, acerca de la vida futura de los animales. ¿Acaso resucitan después de la muerte? ¿Van al cielo? ¿A un lugar especial reservado para ellos? ¿Todo o un solo individuo de cada especie? ¿O bien acerca de su vida terrenal? ¿Pueden trabajar los domingos? ¿Hay que ponerles días de ayuno? Y sobre todo, ¿hay que tratarlos aquí, abajo, como a seres con responsabilidad moral? Esta es la última pregunta y la interesante. ¿Hay que tratarlos aquí abajo como seres con responsabilidad moral? Esas preguntas, curiosidades y múltiples interrogaciones que la Edad Media occidental se planteaba respecto del animal pone de manifiesto hasta qué punto el cristianismo actuó como promotor de este. La antigüedad bíblica y grecorromana lo ignoraba, lo despreciaba o lo sacrificaba. La Edad Media cristiana, por el contrario, lo colocaba al frente de la escena, lo dota de un alma más o menos racional y se pregunta si es o no responsable de su acto. La Edad Media cristiana, por el contrario, lo coloca al frente de la escena, lo dota de un alma más o menos racional y se pregunta si es o no responsable de sus actos. El cambio es notable. Preguntarse sobre la responsabilidad moral de los animales abre una importante cuestión de los juicios que llevan a animales frente al tribunal a partir de mediados del siglo XIII. Por desgracia, a pesar de su inmenso interés, dichos juicios aún esperan sus historiadores. Desconocidos parecería antes de la mitad del siglo XIII. Esos juicios están presentes a lo largo de 3 siglos siguientes. La cristiandad occidental tendiente entonces a replegarse sobre sí misma y la Iglesia se convierte en un inmenso tribunal, creación del tribunal eclesiástico, institución de la Inquisición y del procedimiento inquisitorio. Sin duda esto explica, al menos en parte, la instrucción de tales juicios. En el caso del Reino de Francia, he podido hallar unas 60 causas entre 1266 y 1586, algunas también documentadas como la cerda infanticida de Falaise, 1386, sobre la cual voy a detenerme. La cerda de Falaise. A comienzos de 1386, en Falaise, Normandía, tuvo lugar un acontecimiento muy insólito. Una cerda de aproximadamente 3 años de edad, vestida con ropa de hombre, fue acarreada por una yegua desde la plaza del castillo hasta la periferia de Guibrail, donde se había instalado un caldazo sobre el campo de la feria. Allí, frente a una muchedumbre heterogénea integrada por el vizconde de Falaise y su gente, habitantes de la ciudad, campesinos venidos de los campos de los alrededores y una multitud de cerdos, el verdugo mutiló a la cerda cortándole el morro y practicándole incisiones en un muslo. A continuación, luego de disfrazarla con una suerte de máscara con forma de rostro humano, la colgó por los coberjones traseros
de una horca de madera especialmente dispuesta para ese efecto, y la abandonó en esa posición hasta que sobrevino su muerte. Cosa que sin duda ocurrió rápidamente, puesto que de las heridas del animal manaban borbotones de sangre. Pero no por eso concluyó el espectáculo. Se trajo a la lleva nuevamente y luego de un simulacro de estrangulamiento se ató el cadáver de la cerda sobre una criba a fin de que el ritual informatorio del acarreo pudiese comenzar. Finalmente, luego de varias vueltas a la plaza, se colocó los restos más o menos dislocados del pobre animal en una hoguera y se los quemó. Ignoramos qué fue de sus cenizas, pero sabemos que un tiempo después, por medio del vizconde de Falaise, se realizó una gran pintura mural en la iglesia de la Santa Trinidad, a fin de conservar el recuerdo del acontecimiento. Este hecho es insólito por más de una razón. El disfraz de hombre de la cerda, las mutilaciones corporales, el doble acarreo ritual y sobre todo la presencia de congéneres porcinos en el lugar del suplicio, todo esto es realmente excepcional. Lo que quizás resulta menos excepcional, en cambio, es a fines del siglo XIV, es la ejecución pública de un animal que tras haber cometido un crimen o un buffet, perjuicio grave, comparece al tribunal, es juzgado y luego condenado a muerte por una autoridad laica. Tal fue el caso de la cerda de Falaise, culpable de matar a un niño de pecho. Su juicio, contrariamente a muchos otros, ha dejado algunos rastros en los archivos. En efecto, la mayoría de las veces son los documentos de los archivos judiciales los que nos permiten tener conocimiento de esas extrañas ceremonias, y mucho más que el relato, muy poco frecuente, de la ejecución, o incluso que el texto de la sentencia que la dicta, lo que pone al historiador tras la pista está en el juicio son las meras menciones contables. Mientras se espera el juicio, el animal es encarcelado. Por ende, hay que alimentarlo, pagar a su carcelero y eventualmente al propietario del local. El encarcelamiento puede durar de 1 a 3 semanas. A su vez, hay que pagar al verdugo y a sus asistentes, así como a los carpinteros, albañiles y personas de oficios diversos que instalaron el caldazo o prepararon los instrumentos del suplicio. Asimismo, buscar al animal culpable, escoltarlo hasta su prisión, conducirlo hacia su destino fatal, requiere la intervención de sargentos y guardias. En la Edad Media, castigar el crimen cuesta caro, muy caro. En la Edad Media, salud Martu. En la Edad Media, papá. de nada, Martu. De nada, Martu. En la Edad Media, castigar el crimen cuesta muy caro, muy caro. Todas esas sumas entonces están cuidadosamente consignadas en los registros contables de la autoridad judicial o de un notario, donde también se registraban los nombres de los beneficiarios y se indicaban a veces algunas precisiones sobre las tareas realizadas. En el caso de la cerda Falaise, por ejemplo, sabemos por un recibo del 9 de enero de 1386 presentado ante un tabello de nombre Guillot de Montfort, que el verdugo de la ciudad recibió 10 sueldos y 10 denarios torneses por su pena, de lo cual declara estar muy contento. Y luego nuevamente 10 sueldos para comprarse un par de guantes nuevos. Se trata de una suma importante para un par de guantes, pero los anteriores se habían manchado material y simbólicamente de tal forma que sin duda era necesario ir más allá de la mera indemnización. Se van a saber muchas cosas sobre esta causa. Una de las mejor documentadas de los cerca de 60 juicios hallados en Francia entre el siglo XIII y el siglo XVI. El vizconde, es decir, el baile del rey, puesto que en la región de Normandía las bailías se llamaban vizcondados, se llamaba Regent-Rigaud. Fue vizconde de Falaise de 1380 a 1387. Seguramente fue él quien pronunció la sentencia y presidió la ceremonia de ejecución. Quizás también fue él quien tuvo la sorprendente idea de invitar a los campesinos a asistir no solo en familia, sino también acompañados por sus cerdos.
a fin de que el espectáculo de la cerda suplicada le sirviese de confianza. Fue él, por último, el que se encargó que se realizara una pintura en la iglesia de la Trinidad para conservar el recuerdo del acontecimiento. Esa dicha pintura tuvo una historia agitada, realizada en la nave poco tiempo después del suplicio, desapareció al igual que gran parte de la iglesia durante el terrible sitio impuesto a la ciudad por el rey de Inglaterra Enrique V en el otoño de 1417. Se la reconstruyó en una fecha desconocida y según un modelo difícil de imaginar, sobre un muro del brazo sur del transepto se podía ver allí durante el antiguo régimen y aún durante el primer imperio. Pero en 1820 se la amplió toda la iglesia a cal y la curiosa pintura mural se perdió para siempre. Sabemos incluso que la cerda estaba vestida con una chaqueta, calzones, calzas en las patas traseras, guantes blancos en las patas delanteras. Se la ahorcó debido a la aberración del crimen. Dicho crimen fue cometido durante los primeros días de enero. El niño tenía aproximadamente 3 meses de edad, se llamaba Jean Lemox y su padre era albañil. La cerda errante, cuyo dueño ignoramos, había devorado el brazo del niño y una parte de su rostro, de modo que aquel niño murió. El juicio duró 9 días, durante los cuales hubo que alimentar y vigilar a la cerda, que fue asistido por un defensor, entre paréntesis, defensor. Este fue poco eficaz. Es cierto que su tarea difícil, pues su clienta fue condenada a muerte luego de que se le practicaran las mismas mutilaciones que ella había infligido a su víctima. El vizconde exigió que el suplicio se realizara frente al propietario del animal para avergonzarlo y del padre del niño para castigarlo por no cuidar a su hijo. Se notificó la sentencia del animal en su calabozo como si se tratase de un hombre o una mujer. Sin embargo, ningún cura escuchó su confesión. Interesante, ¿no? Acción, hecho humano, voluntario. Es una pobre definición, pero tiene una razón, o varias razones, y una de ellas es esta que le acabo de leer. Nos vemos, gente, a disfrutar el domingo.